capítulo 5. Hasta el capítulo 5 vamos a ver qué es lo que es temperatura. Obviamente también se toca algo de heladas en ese capítulo. Y ya la siguiente semana vemos la otra parte, ¿no? Bueno, esto es el primer capítulo. Creo que las preguntas están, digamos, casi ordenadas según la cronología de los temas. Bueno, en esta pregunta habla pues de las tormentas, ¿no? De las tormentas y bueno, son estudios a microescala, te están hablando, ¿no? A ver, si saben la respuesta, pues pueden comentármelo y ya vamos avanzando más rápido. Si no, en todo caso, me dicen pues que bien puedes explicarlo. Y normal, lo explico con toda confianza. A ver, en el chat dicen macroescala. No, no, carita triste me pone. Ok, no hay problema, vamos a resolverlo. Como estos son temas ya de la primera parte, ya uno se olvida, pues, ¿no? Entonces vamos a poner así. Bueno, las escalas, resulta pues que hay varios fenómenos en la atmósfera que son de diferentes tamaños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fenómenos como ¿no? Torbellinos de polvo, eso que ocurren a veces en los campos o los desiertos. Pero hay fenómenos más grandes, tormentas, y incluso un poco más grandes, pues son los huracanes y fenómenos mucho más grandes como el Niño, pues que abarca básicamente casi todo el planeta. Entonces, para poder hacer un estudio mejor de cada uno de estos fenómenos, se los divide según su tamaño y según su duración, ¿no? Eh, por ejemplo, aquellos fenómenos que duran poco tiempo se clasifican como micro, es decir, la microescala o la micrometeorología se encarga de estudiarlos. No solamente fenómenos, sino también estudios a muy pequeña escala, eh, que no abarcan mucha distancia, digamos, en horizontal ni tampoco vertical. O sea, son fenómenos que duran poco tiempo, que son pequeños. Por eso es micro, ¿no? Dentro de estos fenómenos, pues están pues los torbellinos de polvo, eh, están también los estudios de perfiles verticales, y bueno, la propia turbulencia del aire, ¿no? Esa turbulencia, esos movimientos caóticos que ocurren en el aire y obviamente que no lo podemos ver, ¿no? ¿Saben cuándo pueden ver la turbulencia? Cuando, por ejemplo, ponen un incienso o algo que se esté quemando y esté emitiendo, digamos, humo, no sé, un cigarrillo, un incienso, una fogata, y van a ver encima del incienso, pues, cómo sale el humo, ¿no? Y ese humo que sale no suele ser de manera rectilínea, sino que a veces se va de manera eh, caótica, ¿no? Haciendo movimientos en forma de bucles, lazos, y no tan predecibles, ¿no? Entonces, eso es la turbulencia, ¿no? Esos son fenómenos bien pequeños, ¿no? Aquí sí están las tormentas. Aquí están las tormentas en la escala meso. En la meso sí están las tormentas, ¿no? Entonces, justamente acá hablan pues de las tormentas en el valle del Urubamba. Entonces, ¿las tormentas serán micro? Pues no, ¿no? Falso. El niño costero dice, es un fenómeno océano atmosférico que se analiza en la mesoescala. Mm, si bien el niño costero es un fenómeno que produce tormentas y todo eso, no es netamente mesoescala, porque si hablamos que el niño costero produce tormentas, las tormentas sí son de mesoescala. Pero ¿quién desencadena? Pues el calentamiento del mar, ¿no? Y el calentamiento del mar toma un área bien grande. A ver, tal vez aquí haya un poco de, digamos,
de discrepancia, pero algunos lo consideran como de escala sinóptica, otros de mesoescala, porque la mesoescala es una escala muy amplia, ¿no? Pero como abarca una porción bien extensa del océano, incluso abarca continentes, Ecuador, Colombia, Perú, entonces eso sería de escala sinóptica, ¿sí? Entonces acá podemos poner macro, también es conocido como escala sinóptica, la escala sinop. Aquí tenemos, por ejemplo, fenómenos como los sistemas de presión. Sistemas de presión. Cuando hablo de sistemas de presión me refiero a las altas, las bajas. Aquí también están los huracanes, el niño costero, también podríamos considerarlo acá. Y hay otro fenómeno también que me estoy olvidando. O sea, en realidad hay muchos, ¿no? Solo que acá estoy señalando algunos nada más. ¿Quién más está? Ah, bueno, están acá los friajes también, ¿no? Friajes. Ok, en cambio, bueno, hay fenómenos más globales que abarcan todo el planeta. Acá sí está el niño, pero global, ¿no? Por eso es global y por eso esta escala se llama global. También acá en la escala global también está la oscilación Madden-Julian, que es Madden-Julian Oscillation, o también OMJ en castellano. Es la oscilación Madden-Julian, que es un patrón de lluvias que da vueltas a todo el planeta en la región tropical. Se demora algunos meses en dar toda esa vuelta completa, ¿no? Ok, el monitoreo de los huracanes y el estudio de la disminución de temperatura en la selva por invasión de masas de aire polar son estudios a macroescala. Bueno, lo acabo de señalar, ¿no? Los huracanes y masas de aire polar, que también pues, son los friajes, esto es verdad. Macroescala o también llamada escala sinóptica. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Todo bien? Pues una pregunta, o sea, a más grande sea un área de estudio donde ocurren los fenómenos, o sea, se va a tener que ser en el orden de las escalas, ¿no, profesor? Que sea micro, o sea, un micro, por ejemplo, un micro puede ser una ciudad, profesor, o sea, que una tormenta ocurre en determinada ciudad, puede ser a microescala. Claro. Sí, o sea, mientras más grande el fenómeno, más grande es la escala a la que la abarca, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, hay fenómenos que son, o sea, no encasillas un fenómeno, el fenómeno mide 100 kilómetros, es de mesoescala nada más. Todos los fenómenos de mesoescala miden 100 kilómetros. No necesariamente. Hay fenómenos un poquito más grandes, no sé, pues 150 kilómetros, un poquito más chicos, 50 kilómetros. Eh, el punto es que dentro de la mesoescala incluso hay subdivisiones. Mesoescala alfa, beta, gamma. Obviamente esto no les preguntan, pero hay subdivisiones. Hay tormentas pequeñas que abarcan solamente una ciudad y hay tormentas mucho más grandes que abarcan pues gran parte por así decirlo, cerca de todo un departamento, pero no más allá, ¿no? Si vas más allá, ya te vas a escala sinóptica, ¿no? Macroescala, ¿no? Por ejemplo, una tormenta demasiado mucho más grande sería un huracán. A los huracanes también le llaman tormentas tropicales, ¿no? Eso sería una escala ya sinóptica, porque abarca no solamente, no abarcaría solamente un departamento, sino abarcaría varios departamentos, por no decirte la mitad de un país o dependiendo del tamaño del país también, ¿no? Pero sí, así, no sé si por ahí va la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. No hay problema. Bien, entonces si han entendido, vamos avanzando. Para que se den cuenta, siempre lo asociaba así, ¿no? Escala micro, pues son fenómenos no más del tamaño de una canchita de fútbol, esos son fenómenos micro, es decir, pues pueden abarcar fenómenos que son del tamaño, pues, como les decía, del tamaño del área, del espacio que abarca, digamos, los bucles del humo del incienso. Es un espacio bien pequeño, de unos cuantos centímetros. Desde allí va hasta, pues, unos cuantos eh, decenas de metros, nada más, ¿no? Pues, el tamaño de una cuadra, ¿no? Una canchita de fútbol. Los torbellinos tienen cerca ese tamaño, al menos de alcance.
Eso es escala micro, ¿no? En cambio, escala meso ya abarca toda una ciudad completa, todo Lima, por ejemplo, hasta llegar a alcanzar casi todo un departamento, tal vez Madre de Dios, tal vez Lima, tal vez Cusco nada más. Esas son la escala meso, ¿no? Mientras tanto que la escala macro ya abarca básicamente casi todo el Perú o gran parte del Perú. Y la escala global pues abarca no solamente el Perú, sino que abarca todos los países de todo el mundo. ¿Sí? Listo. Esa es más o menos un poco la idea para que se hagan en su cabecita y asocien las escalas meteorológicas. Bueno, marca verdadero o falso en Pucallpa. En febrero en febrero de este año, llovió 800 milímetros. Esta información hace referencia al clima de Pucallpa. ¿Verdad? ¿Falso? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, Leonardo. Cuando te hablan de un año en específico, este año, cuando te hablan de una fecha en específica, hoy día, el 15 de julio de 2024, o el pasado 10 de enero, o el pasado verano, te están hablando de un momento o una fecha o una temporada en específica. Entonces, cuando te hablan de un momento en específico, ya sea una fecha, una temporada en específica o un periodo en específico, te están hablando del estado del tiempo, ¿no? Más no del clima. Así que esto no es clima, es estado del tiempo. Muy bien. La nubosidad y la humedad atmosférica son elementos meteorológicos derivados. Vamos, ¿qué quieren ustedes? Para esto, creo que tienen que revisar la, la guía de meteorología y pues ver, ver digamos, las variables meteorológicas, ¿no? La nubosidad y la humedad atmosférica. Bueno, la humedad atmosférica es la derivada, ¿no? Pero la que no es derivada y es secundaria es la nubosidad. Así que por eso se descarta esta pregunta, eso sería falso. Tercero, el régimen de lluvias en la sierra empieza en el verano. Esto hace referencia al clima de la sierra, ¿verdad? ¿O falso? Vamos, ¿qué pasó? Se, se quedaron pensando. Exacto, verdadero. Muy bien. Está hablando del régimen de lluvias, es decir, el comportamiento. Bueno, te están hablando del régimen de lluvias, es decir, el periodo de lluvias, te están diciendo, en la sierra empieza en el verano, o sea, diciembre, enero, febrero. Te están diciendo que en los veranos ocurre el periodo de lluvias. Bueno, obviamente, sí, esto habla del estado del clima, es un estado promedio, esperado, típico, habitual, promedio, ya lo dije, creo, medio también. Son periodos de tiempo, o son eventos que normalmente o regularmente ocurren con mayor frecuencia en dicho momento o dicho periodo que hablan, ¿no? Eh, entonces, ¿esto está bien? Sí, es algo climático. ¿Tienen alguna duda, consulta? Díganla antes de pasar a las siguientes slides. Sí. Bien, vamos a ver un poco de presión. Em, bueno, el enunciado habla pues si la separación entre las isobras de 1000 y 1003 a nivel del mar es 100 kilómetros. Yo he colocado acá un sistema de presión abajo.
Esto obviamente no viene en la pregunta, pero para que se hagan una idea, coloqué un isobara, acá un sistema de alta presión con varias isóbaras, ¿no? Acá está la isobara de 1003 y la isobara de 1000. Dense cuenta cómo que hacia el centro del sistema va aumentando la presión, ¿no? 1003, 1006, 1009 hectopascales. Por esa razón, en el centro de este sistema de isóbaras está la A, haciendo referencia a un sistema de alta presión. En su conjunto, todo es un sistema de alta presión. Ok, el viento ya les voy adelantando. Si estuviéramos en el hemisferio sur, el viento estaría dando estos giros, ¿no? En ese sentido estaría dando el viento, ¿no? ¿Sí? Sentido de las agujas del reloj, algo así. Ok, perdón, en sentido contrario a las agujas del reloj, si estuviéramos en el hemisferio sur. El hemisferio norte es al revés. Bien, entonces te hablan pues que la distancia entre las isóbaras de 1003 y 1000 es de 100 kilómetros. 100 kilómetros, 100 kilómetros es bastante, es como quien dice de Lima hasta el balneario de Asia, en el sur. Es muy largo, mucha distancia. Entonces, entre esos dos puntos, la presión varía bueno, varía 3 hectopascales, ¿no? 1000 tenemos en Lima, por así decirlo, y 1003 tendríamos en Asia, algo así, para que se hagan una idea. Entonces, la distancia entre esos dos puntos es 100 kilómetros. Haya el módulo de la fuerza de gradiente horizontal de presión en newton por cada kilogramo, considerando que la densidad del aire en la región es de 1,2. Ya te hablan, pues, hallar el módulo de la fuerza de gradiente horizontal de presión. El módulo de la fuerza. Entonces, a tu cabecita tiene que venir lo siguiente, pues, si tienes dos puntos que tienen diferente presión, eh, digamos, por ley natural, va a tender, digamos, la masa a ir de un punto hacia otro punto. ¿De qué punto hasta qué punto irá la masa? ¿De 1003 a 1000 o de 1000 a 1003? ¿Dónde hay mayor presión? ¿Dónde las moléculas están más juntas, más apiñadas? ¿Y a dónde quieren irse? ¿A dónde están más libres, no? Entonces, ¿de dónde hacia dónde va el viento? ¿De dónde hacia dónde se moverían las partículas? ¿De qué isobara a qué isobara? Les escucho, a ver. Me dicen de 1003 a 1000. Bueno, eso está bien, porque en 1003 el aire pesa mucho más que en 1000. ¿Entiendan? Bueno, yo suelo asociar mucho a a la presión como si fuera peso. Entonces acá tienes, digamos, este es el isóbara de 1003 y acá tienes otra isóbara de 1000. Voy a corregir esto para que me salga un poco mejor. Y aquí tienes al isóbara de 1000, ¿no? Que sería, pues, voy a exagerar, un poquito menor, ¿no? O sea, lo que estoy dibujando sobre las isóbaras, pues son obviamente porciones de aire, el peso del aire, pues la isóbara de 1003 tiene más masa que la isóbara de 1000. O sea, sobre esos puntos tengo más masa en 1003 que en 1000. Entonces acá el aire pesa mucho más en 1003. Me ha respondido bien la pregunta. El aire, como pesa más en 1003, el aire entonces tendería a desparramarse, irse hacia las zonas donde hay menor presión. Entonces iría hasta esta zona de acá. Entonces el aire cuando baja, como pesa bastante y baja, entonces el aire tendría que irse hacia la isobara de 1000. Entonces entre 1000 y 1003 se genera un gradiente, un cambio de la presión de 1003 a 1000. O sea, hay un cambio, hay un gradiente. Cuando hay un gradiente, se genera esa fuerza. Entonces el viento iría de 1003 hacia 1000. El aire, la masa, las moléculas irían de 1003 a 1000 hectopascales. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto será esa fuerza? ¿Cuánto será su módulo? ¿Sí? Obviamente te dice módulo porque si te dijeran fuerza, la fuerza es un vector, entonces tendrías que hallar pues las componentes en I, en J,
Y, y bueno, ahí las cosas se complicarían un poquito más porque tendrías que tener pues no solo el gradiente horizontal, sino también, o sea, el gradiente en X, sino también tendrías que tener el gradiente en Y, en fin, ¿no? Pero acá lo simplifican mucho porque, bueno, te hablan pues de solamente el módulo. Entonces, ya les voy anticipando pues que, y ustedes creo que también lo van a deducir. ¿Qué pasaría si en vez de 1003, o sea, vamos a dejar que el 1000 de acá de la derecha se mantiene igualito, 1000. Y vamos a suponer que en vez de 1003 tengo, no sé, pues tengo 1000, ya no 1003, pues, ¿no? Que tenga pues 1023, ¿ya? Entonces, si suponemos que tenemos 1023, ¿cómo será el vector de la fuerza? ¿Más pequeño o más grande? Pregunta. Si me dice que será más grande. Y sí, efectivamente, si ustedes se ponen a analizar, obviamente, la asociación es lógica, ¿no? Mientras el vector sea más grande, más es la fuerza, ¿no? Mientras el vector es más pequeño, la fuerza es más débil, ¿no? Y efectivamente, como estás aumentando la presión en un lado, 1023, y el otro lado se sigue siendo 1000, y la distancia no cambia, en una distancia, en la misma distancia, ahora vas a generar desplazamiento de aire de una zona de 1023 donde pesa mucho más y donde caería con mayor fuerza, va a tener que ir hacia la zona de 1000 con mayor fuerza tendría que ir a la zona de 1000, ¿no? Entonces aquí ya los voy anticipando. Si se dan cuenta, esta diferencia de presiones es como que un cambio de presión en una distancia X. Ese cambio de presión en una distancia X se le llama gradiente de presión, ¿sí? Acuérdense que la palabra gradiente significa variación, cambio. Entonces, mientras más alto sea el gradiente de presión, es decir, la diferencia entre dos isóbaras, mientras más alta sea, ¿qué va a pasar? La fuerza del gradiente va a ser mucho más grande. Estoy hablando de dos términos, gradiente y fuerza. El gradiente de presión es la diferencia entre 1023 y 1000. Y la fuerza, pues, es el movimiento del viento, ¿no? Entonces, son directamente proporcionales. Mientras más cambio de presión haya, más fuerte será el viento, en otras palabras. ¿Sí? ¿Se me está entendiendo? ¿Se me está dejando entender? Entonces, voy a ir borrando todo esto. Voy a borrar esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya que me han entendido eso, vamos a resolver este problema. Si se darán cuenta, para hallar la presión, entonces, para hallar la fuerza del gradiente, necesito saber, entonces, en todo caso, la diferencia de la presión entre esos dos puntos, que serían 3 hectopascales. Y necesito saber la distancia. Y esta sería la resolución, ¿no? Por aquí tenemos del lado izquierdo, por dicho, del lado del centro, tenemos pues los datos: densidad del aire, gradiente, o mejor dicho, la variación de la presión y la distancia entre los dos puntos, que sería 10 a la 5 metros, que son 100 kilómetros. Entonces, la fórmula es esta de acá, ¿no? Esta es la fórmula del módulo de la fuerza. Necesito saber el gradiente de presión en una distancia, es decir, la variación en una distancia que en conjunto los dos se le denomina gradiente de presión, y necesito saber la densidad. Afortunadamente me dan la densidad, que es 1,2. Entonces, este valor de la densidad la tengo. Tengo la variación de presión, también la tengo, son 3 hectopascales, que son 300 pascales. Y delta de n es la distancia de, de 100 kilómetros. Y lo puedo convertir a metros también, ¿no? Entonces tengo los tres valores, simplemente reemplazaría nada más. Acá va el 300, acá va
dice a 5 metros y acaba 1,2 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del aire, ¿no? Finalmente la respuesta me sale 25 por 10 a la menos 4 newtons por cada kilogramo de aire. Fin, se terminó el problema porque justamente es lo que me piden. Por cada kilogramo de aire hay 25 por 10 a la menos 4 newtons de fuerza. Entonces, ¿cuántos kilogramos habrá? Bueno, ¿cuántos kilogramos de aire quieres mover? Necesitarás esa cantidad de fuerza. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya hallamos la fuerza de gradiente de presión. El módulo, ¿no? ¿Alguna duda, consulta? Perfecto, me dicen todo claro. Entonces seguimos. Ozono, el ozono. Vamos a hablar un poco del ozono. Ya saben, pues, que es el ozono, el otro del oxígeno, O3, marca verdadero o falso. La mayor concentración se encuentra en la termósfera, ¿verdadero o falso? Falso, muy bien. No está en la termósfera, sino está en la... ¿En dónde está? En la troposfera. No, estimado Percy. La mayor concentración de ozono está en la estratosfera, muy bien. Vamos a aprovechar para hacer el repasito de las capas de ozono, ¿ya? Para eso voy a, voy a compartir las capas de la atmósfera para que puedan verlo, ¿ya? Mm, Listo, voy a compartir nuevamente pantalla. Bien, esta es una página de la NASA. eh, el otro día lo encontré, donde pues te habla de todas las capas de la atmósfera, ¿no? Eh, Vamos a poner, a ver, la Tierra. Y bueno, acá te hablan de muchos fenómenos, ¿no? Que es un tsunami, la estratosfera, mesósfera. Vamos a ver, poner la atmósfera de la Tierra, ¿no? Obviamente cada planeta tiene su capa gaseosa. Entonces aquí están todas las capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera. Date cuenta cómo la termósfera es bien grande, ¿no? En realidad la termósfera es muy, muy grande, de varios cientos de kilómetros. Y después de la termósfera está la exósfera. Dice, esto es solo una parte de la exósfera. La exósfera es en realidad 12 veces más grande que esto. A la miércoles. Tremendo la exósfera. Y date cuenta como que bueno, hay una subdivisión, pues la ionosfera es una capa que abarca tanto la mesósfera, casi finalizando la mesósfera, pero casi toda la termósfera y parte de la exósfera, ¿no? Entonces, la troposfera es donde estamos nosotros. Voy a dar clic a la troposfera. Es una capa en la troposfera donde estamos nosotros. Aquí pues se desarrollan las tormentas, vuelan los aviones, se desarrollan las nubes, los picos más grandes están en la troposfera. En la estratosfera, que es la siguiente capa, encontramos la capa de ozono, ¿sí? En este punto, en la estratosfera, la temperatura aumenta porque hay reacciones exotérmicas con el ozono y la radiación ultravioleta. Entonces, por aquí se forma la capa de ozono, en esta capa de la estratosfera. También hay algunas nubes, se le llaman nubes eh, noctilucentes, son nubes que se dan en la estratosfera, pero son muy poco comunes. Después de la estratosfera sigue la mesósfera. La mesósfera es una capa intermedia, donde aquí se dan pues la desintegración de los meteoritos, es decir, cuando ingresan fragmentos en el cielo, en la atmósfera, y se comienzan a desintegrar antes de llegar a la superficie.
Eso ocurre aquí en la mesósfera. Así que cuando ven en la noche una estrella fugaz, de hecho las estrellas fugaces son eso. Las estrellas fugaces son partículas, basura cósmica, fragmentos de algún material que entra a la atmósfera, ¿no? Y cuando entra genera ese destello de luz blanca, que es básicamente la desintegración del fragmento, ¿no? Estos fragmentos viajan a tanta velocidad en el espacio que nosotros lo vemos como una línea. Y es que se avanza muy rápido. Como son pequeños, solamente dibujan una línea, ¿no? Obviamente, si fueran muy grandes, eh, no llegarían a desintegrarse todos y pasarían la mesósfera, y llegarían la estratosfera y la troposfera, y bueno, eh, creo que esa historia lo pueden contar los dinosaurios cuando se extinguieron. Entonces, en la mesósfera ocurre esto, ¿no? No es una capa muy conocida, mejor dicho, no es muy estudiada esta capa, ¿no? Ok. Después de la mesósfera sigue la termósfera. En la termósfera, pues, ocurren muchas reacciones también, eh, eh, digamos, de ionización para los átomos que están en esta capa. Están los átomos de nitrógeno, oxígeno, helio. Entonces, estos átomos se ionizan y por eso es que esta capa la temperatura aumenta bastante, ¿no? Eh, en esta capa también hay el desarrollo de eh, algunos naves espaciales, como la Estación Espacial Internacional, está orbitando en este punto, ¿no? Muchas veces en la noche solemos ver algunos, bueno, cuando no estén en Lima, ¿no? Porque en Lima no se puede ver el cielo estrellado. Si se van afuera de Lima, Chosica o algún lugar, digamos, trepando, como quien dice, trepa la cordillera y se sale, digamos, de Lima, fuera de la inversión, fuera de esas capas de nubes, va a comenzar a ver pues un cielo muy estrellado, ¿no? Entonces, el cielo estrellado, pues, a veces si le quedas ver toda la noche o gran parte de las de horas o de momentos viendo el cielo estrellado, suele haber algunas estrellitas que se mueven. Y uno dice, oh, mira, un ovni, no sé, un objeto volador no identificado, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y muchas veces esos puntitos como estrellas, porque brillan como estrellas, esos puntitos que se mueven, no es necesariamente un objeto eh, no identificado. Puede ser que sea la Estación Espacial Internacional, que brilla como una estrella y que está dando la vuelta al planeta y está orbitando. Y no necesariamente solamente la Estación Espacial Internacional, pueden ser muchos otros satélites que están dando vuelta o orbitando el planeta y que se ven como si fueran, pues, estrellitas que se están moviendo, ¿no? Entonces aquí en la termósfera también se ubican algunos naves espaciales, ¿no? Y en la exósfera, que es la última capa, pues es la capa básicamente de transición entre pues lo que va acabando en la atmósfera de la Tierra y se va, digamos, por así decirlo, se va uniendo con el espacio exterior, ¿no? Es el borde final de nuestra capa, ¿no? Tiene, mira, acá dice que pues, tiene un espesor de 10.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, rayos. Es, es muy amplio este espesor, ¿no? Yo te hablaba pues de que el espesor de la termósfera es pues algunos cientos de kilómetros, cientos, algunos cientos, 300 kilómetros, pero acá te hablan de miles de kilómetros. Es extremadamente muy, muy espesa, o mejor dicho, muy gruesa esta capa, ¿no? de la exósfera, ¿no? Bien, entonces estas son las capas de la atmósfera. Vamos a regresar a la presentación. Estamos aquí, ¿no? Pues que haciendo un repaso de las capas de la atmósfera, ¿no? Segundo, el agujero de ozono se ubica en la Antártida, dice. Eh, Principalmente en la época de primavera del hemisferio sur. ¿Verdad o falso? El agujero de ozono está en la Antártida y se ubica y es más grande en la primavera. ¿Verdad o falso?
Estaba hablando con el micro apagado. Así es. Eh, Creo que lo mencioné en alguna clase. Mm, Resulta pues que en todo el invierno el agujero de ozono se va incrementando, 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 porque no hay radiación ultravioleta. Entonces, cuando termina la noche polar, pues en el hemisferio sur, en el polo sur, el agujero es tan grande, alcanza su máximo, digamos, expansión para entonces, ¿no? Que justamente es cuando empiezan a llegar los primeros rayos de sol, que es en la primavera. Es decir, en la primavera, pues, es donde se llega a su máxima extensión del agujero de ozono. Es primavera del hemisferio sur, ¿ya? ¿Verdad? Ahí me estoy salteando. Acá está, ¿verdad? Ya. La tercera, aquí le había puesto verdadero. La formación y destrucción del ozono se realiza por procesos fotoquímicos, eh, los mismos que son causantes para la existencia del agujero de ozono, ¿no? Am, Aquí, bueno, entra a tallar mucho los otros gases que son, digamos, eh, degradadores, que degradan, mejor dicho, el ozono, ¿no? Los CFC, los clorofluorocarbonados, aquellos gases que comienzan a degradar el ozono en la estratosfera. Entonces, estas reacciones no son las mismas, son otras que, digamos, que están actuando, ¿no? Así que esto es falso, es verdadero. Tu- Bien. 5. El albedo de una superficie de 65%. ¿Ok? Si el albedo de una superficie es 65%, significa que la radiación neta en onda corta es el 35% y la radiación que llega a de la radiación que llega a dicha superficie. Esto es verdad, esto es falso. Acuérdense pues que la radiación viene en onda corta y una parte se refleja, ¿no? Entonces, y otra parte se absorbe, ¿no? La que se absorbe es la radiación neta en onda corta, el RNOC. La que viene es la incidente, ¿no? Y la que se está yendo es la reflejada. Entonces, la primera premisa es verdad o falso. Verdad, me dicen. Y sí, efectivamente. Dice que el albedo es 65%. Es decir, si viene, creo que saqué la pluma, acá está. Si viene 100% de energía, el 65% se refleja, pues el 35% es lo que se está absorbiendo. Entonces, la radiación neta en onda corta, que es el RNOC, es el 35% de la radiación que llega a la superficie, obviamente. Si se va a 65, el 35 se queda. Así que esto es verdad. Si tienen dudas, chicos, coméntenla. La segunda, climáticamente la radiación neta en onda larga es negativa. Climáticamente, en promedio, típicamente. A ver, climáticamente, entonces la radiación neta en onda larga. Bueno, sí, ya les voy anticipando, climáticamente sí es negativa, ¿no? ¿Cómo es la radiación neta en onda larga? La radiación neta en onda larga es básicamente la contrarradiación menos la radiación termal, ¿no? Si esta es la superficie del suelo, entonces la contrarradiación es aquella que se vienen de las nubes. Esa es la contrarradiación, estamos hablando de en onda larga. Y
Y la radiación termal es aquella que se emite desde el suelo, porque el suelo tiene una temperatura. Y acuérdense, según Planck, todo cuerpo que tenga temperatura emitirá energía. Entonces el suelo también emite energía. Entonces climáticamente esto es así. La variación, la resta de esto es pues negativo, ¿no? Todo esto es negativo. Es decir, eh, el balance es negativo siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué el balance siempre es negativo, chicos? Es una pregunta, a ver, siempre es bueno cuestionarse, chicos. A ver, ¿por qué creen que sea negativo? ¿Qué significa que sea negativo? Que el balance en onda larga sea negativo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué creen? A ver, dicen porque la radiación termal es mayor mm, que la contrarradiación. Claro, eso es obviamente eh, la explicación matemática. ¿Por qué esto sale negativo? Porque obviamente el segundo término, que es la radiación termal, es mayor que la contrarradiación. Sí, y si lo interpretamos, digamos, ¿cómo sería esto, no? Significa que el término de la radiación termal, vamos a poner otros colores, significa que este término de la radiación termal es mayor que la contrarradiación. Voy a dibujarlo un poco más pequeño. ¿Y por qué es mayor? Bueno, ya les voy adelantando. Resulta, pues, yo les voy preguntando. La radiación termal, que es la IT, que es esta de acá, ¿en algún momento desaparece? ¿En algún momento del día desaparecerá esta radiación termal? No, pues no, no desaparece, ¿no? ¿Por qué no desaparece esa radiación termal? Vayamos a la ley de Planck. Para que este cuerpo, para que la superficie emita radiación termal, tiene que tener una temperatura. Entonces, yo les pregunto, ¿en algún momento dejará de emitir radiación? Me dijeron que no. ¿Por qué no dejará de emitir? Bueno, porque nunca la temperatura de la superficie pues llega al cero absoluto. Siempre tiene una temperatura. Me dirán, pero Kevin, en las heladas, en la noche, en no sé, en la sierra, pues hacen que las temperaturas caigan bajo cero. Sí, caen bajo cero, pero bajo cero de la escala de Celsius. Pero en Kelvin, en Kelvin sigue estando muy caliente en comparación, de manera relativa. Entonces nunca llega a cero. De hecho, el suelo quiere llegar a cero porque está emitiendo energía, emite energía. Sin embargo, al día siguiente nuevamente sale el sol y lo llena otra vez de energía. Y así, y así siempre el suelo está emitiendo radiación termal porque nunca llega a cero. Sin embargo, yo les pregunto, siempre habrá contrarradiación? No siempre va a haber contrarradiación, porque, o sea, en algunos casos puede estar despejada del cielo. Exacto, muy bien. En algunos casos puede estar despejado, en algunos casos no hay vapor de agua, no hay mucho vapor de agua, no hay humedad, no hay nubosidad en el cielo, entonces no hay quien me emita contrarradiación. Por ejemplo, ahora en el invierno, si ustedes revisen una imagen satelital, de hecho lo voy a mostrar ahora para que vean. Si revisen una imagen satelital, vamos a poner acá eh, esto de acá. Mejor esto de acá para que sea más claro para ustedes.
Esta es una imagen satelital. No sé si están viendo mi pantalla. Confírmame si lo están viendo, por favor. ¿Sí está bien la pantalla? Sí se ve, ok. Bueno, esta es una imagen satelital de lo que está ocurriendo, digamos, en las últimas horas, ¿no? Esta es una imagen satelital, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver, digamos, el sur del Perú? ¿Qué vemos? Bueno, vemos muchas manchas blancas, algunas medias azules oscuros y de otras color marrón, ¿no? Lo que vemos de color marrón acá, obviamente, es la superficie de la sierra, de la zona andina, que no tiene nada de nubosidad, tiene casi nada de nubosidad. Sin embargo, mire el océano tiene mucha nubosidad, tiene nubes bajas. Y la selva también tiene mucha nubosidad. Pero date cuenta ese contraste, o dense cuenta ese contraste. La sierra no tiene casi nada de nubosidad. Entonces, yo les pregunto, ahora, para esta época, ¿la sierra tendrá contrarradiación? No, pues no. Su contrarradiación debe ser cero o casi nula, muy poca, ¿no? Entonces, volvemos a la presentación. Cuando yo les pregunto, pues, ¿la radiación termal en algún momento desaparece? Casi, mejor dicho, nunca desaparece la radiación termal. Pero la que sí disminuye o casi desaparece es la radiación, la contrarradiación, ¿no? Que es el I sub I, ¿no? Me hacen una pregunta, profesor, ¿y qué hay de los aerosolos o partículas de polvo? ¿Eso contaría? Ya, ahora voy a hablar un poco de eso. Bien, entonces resulta pues que mientras que la radiación termal siempre está, la contrarradiación no siempre está, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, por eso es que generalmente la contrarradiación es mayor, porque perdón, generalmente la radiación termal es mayor en comparación que la contrarradiación. Climáticamente, estoy hablando de climáticamente. Pueden haber días específicos del año donde sea al revés, donde esto sea positivo. Podrían haber, chicos, casos donde esto es positivo en vez de que sea negativo, sea positivo, podrían haber casos. A ver, Bueno, para sí, que no se estén, para sí, sí, que, ¿qué me dices? No te escuché. sí, es una magnitud tendría que estar positivo, pero no sé por qué es negativo. O sea, me confunde un poco ese término. ¿Cuál no te escuché bien? Discúlpeme. O sea, si es solo un valor, tendría que ser positivo, porque no sé, no, o sea, lo que me confunde es por qué tendría que ser negativo. Mm, ya te entendí ya. Es que esta radiación ET en onda larga es climático, es decir, el promedio de varios días de 30 años. Es decir, por ejemplo, si tú promedias todo eso, te va a salir pues negativo. Pero eso no significa que hayan días que salga positivo. Puede ser que un día donde hubo muchas nubes, muchas nubes, y el error, por ejemplo, vamos a poner el 1 de enero del 1991. Salió pues, el valor del R0 salió pues 20, positivo. Y así, todo el verano casi fue positivo, no sé, pues, y el 15 de enero de 1991, ahí sí fue negativo, ¿no? -50, algo así, ¿no? Entonces, vas a tener muchos datos diarios. Si tú todos esos datos diarios los promedias de varios años, de 30 años, en promedio te va a salir esto, negativo. ¿Sí? Pero como te digo, como yo les volví a preguntar, ¿podría ser positivo? Sí, podría ser positivo en algunos días en específicos, en algunos días, como quizás el 1 de enero de 1991, o como quizás el 15 de julio de 2005. Estoy dando fechas al azar. ¿Sí? Entonces puede ser positivo, sí, en algunos casos específicos podría ser positivo, donde la contrarradiación sea mucho mayor que la radiación termal.
tal vez había mucha nubosidad, demasiada nubosidad. La capa de nubes era muy, muy gruesa de repente. Solo en algunos casos específicos, ¿no? Eh, no sé si por ahí ya aclaré tu duda o de repente te, te hice dudar más. No, claro, profesor. Ok, bien. Entonces, esto es en cuanto a la radiación termal, donde entra en juego pues la temperatura de la Tierra y la contrarradiación entra en juego pues la concentración de humedad, nubes en la atmósfera. Leonardo me preguntó de que, ¿y cómo entra en juego pues los aerosoles, las partículas de polvo, ¿no? Ok, generalmente estos son antagonistas pero en cuanto a la radiación en onda corta. Es decir, cuando la onda corta, volvemos a este otro lado, voy a colocar ahora de color amarillo. Hoy no sé qué cosa ¿qué hice? Ay, no sé qué hice. Descartar. Ok, entonces nos habíamos quedado acá, ¿no? Ya, la primera sí era verdadero. Esto también en onda larga negativa climáticamente sí. Entonces no sabemos qué pasa si hay aerosoles, ¿no? Imagínate que los aerosoles son estos puntitos, son partículas sólidas en suspensión en la atmósfera. Entonces cuando viene la radiación en onda corta, estoy hablando en onda corta, estos aerosoles actúan como una especie de espejo, entonces muchas veces se reflejan y ya entra muy poca radiación, ¿no? Entra muy poca radiación en onda corta, ¿no? Y si a eso le sumas que la superficie también tiene un albedo, entonces imagínate, pues vendrá 100, se encuentra con las partículas de los aerosoles, se reflejará pues un, no sé, 30, ya no entra, ya no llega a superficie 100, sino que llega a 70, y si el albedo era 35, digamos, pues 35 se refleja y 35 te quedará en la superficie, ¿sí? Algo así, ¿no? Entonces, obviamente los aerosoles son antagonistas de la radiación en onda corta. Mm, hay una, hay un video del oscurecimiento global. No sé si han escuchado este tema. No sé si han escuchado hablar el oscurecimiento global. ¿Han escuchado hablar? Uy, desapareció mi mouse. Ya. No, me dicen. Bueno, el oscurecimiento global es, por así decirlo, la historia contraria del calentamiento global, ¿sí? Pues todos sabemos que el calentamiento global es pues que la temperatura del aire, mejor dicho, todo el planeta se está calentando, ¿no? La temperatura del aire se está calentando, incrementando. Ese sería el calentamiento global. Ahora, el oscurecimiento global es un fenómeno contrario, que muestra pues que eh, la Tierra en realidad en vez de calentarse se comienza a enfriar más. Y esto se descubrió pues a inicios de los 2000 y básicamente era lo siguiente, pues que calculaban la cantidad de radiación que llegaba a la superficie de la Tierra y se habían dado cuenta que en el transcurso de los años la cantidad de radiación había disminuido ligeramente. Entonces dijeron, pues si la cantidad de radiación disminuye, significa pues que el suelo se calienta menos y por ende la temperatura del aire también se calienta menos. Entonces ocurriría lo contrario al calentamiento global. Eh, y justamente, y se preguntaron por qué ocurre esto, pues entonces encontraron pues que la culpa lo tienen los aerosoles, las partículas de polvo. Entonces estas partículas, aerosoles, son producidas en masa también por la industria. O sea, la industria, digamos, emite pues gases de efecto invernadero, pero también emite partículas de polvo, partículas aerosoles que están en la atmósfera, ¿no? Que tienen un tiempo de vida largo, a veces corto, y que reflejan la radiación en onda corta. Entonces,
ese sería básicamente el oscurecimiento global, ¿no? Es como eh, una capa protectora de la radiación eh, en onda corta, ¿no? Entonces, si tienen más curiosidad acerca de eso, bueno, busquen oscurecimiento global y se van a dar cuenta, pues, que el clima de la Tierra es muy complejo, ¿no? Porque podrían entender, pues, el calentamiento global, pues, gases de efecto invernadero y ya, se calienta, ¿no? El planeta, la atmósfera. Pero no, entran a detallar muchos otros fenómenos más. Los aerosoles, las sales marinas también están ahí, incluso también el ozono, en fin, ¿no? Los máximos y mínimos solares, todo está muy relacionado y todo se complejiza un poco más todo eso, ¿no? Bien, y, y dirán, pues, entonces, de repente me dirán, entonces, no está ocurriendo calentamiento global. Sí lo está ocurriendo, pero quizás no se está sintiendo con su mayor intensidad porque tenemos muchas aerosoles o muchas partículas sólidas en la atmósfera. Y si no estuviesen estas, de repente el verdadero o la verdadera cara del calentamiento global, pues sería mucho, el verdadero impacto se está, por así decirlo, mimetizando. No sé si me estoy dejando entender, pero eso significa, pues, en otras palabras, nos estamos, por así decirlo, los aerosoles están siendo como una especie de superhéroe por el momento ante digamos, el calentamiento global. Porque si no estuviesen eso, ellos, pues sería mucho peor todo, ¿no? Ahora bien, eso tampoco significa de que, pues, eso tampoco significa, pues, de que nunca haya habido o nunca haya aerosoles. Sí hay, siempre han habido aerosoles, solo que es lo mismo que los gases de efecto invernadero. Siempre han habido gases de efecto invernadero, siempre ha habido vapor de agua, siempre ha habido metano, siempre ha habido CO2, pero no en tantas cantidades como ahora. Igual con los aerosoles, siempre ha habido aerosoles, siempre ha habido tormentas de polvo, de arena, se levanta del desierto, eh, siempre hay sales marinas en la atmósfera, justamente de las brisas, del levantamiento de, digamos, de aire del océano, sobre el océano. Entonces, las partículas sólidas o aerosoles siempre han estado, solo que actualmente están con mayor intensidad, con mayor, digamos, cantidad o mayor concentración eh, a comparación de tiempos atrás, ¿no? En fin, bueno, ya nos estamos dilatando con esto, entonces eh, chequen eso un poco del oscurecimiento global. La tercera, bueno, la emisividad de un cuerpo es 0,95. ¿Significa que el cuerpo es capaz de emitir el 95% de su energía? ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver, verdad, me dicen. Sí, así es. Esto es verdad también. Verdad. La emisividad es la capacidad, es el poder, por así decirlo, que tiene un cuerpo de emitir energía. Eh, Teóricamente, un cuerpo negro es aquel, pues, que, por así decirlo, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Un cuerpo, cuando se calienta, según la ley de Planck, ¿qué sucede? Pues comienza a emitir energía, ¿cierto? Es decir, si se imaginan una esfera que es un cuerpo negro, si la bombardeásemos de energía, no sé, de radiación, ¿sí? De radiación. Entonces, radiación en onda corta, absorbería la onda corta, se calentaría y toda aquella radiación que absorbería la volvería a emitir. Toda.
completamente toda. Si absorbe 100 watts por metro cuadrado, emitiría los 100 watts por metro cuadrado, en forma de radiación, ¿cierto? Sin embargo, eso es teóricamente, ¿no? Sin embargo, pues en la realidad, en la naturaleza, no existe un cuerpo que sea de esa naturaleza del 100% de emisividad, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta, pues, si absorbe 100 watts por metro cuadrado, devolverá, pues, 90 y tantos, 80 y tantos. ¿De qué depende eso? Depende mucho del material del cuerpo, de las moléculas que tenga. ¿Por qué? Porque una parte de esa energía que absorbe no solamente la vuelve a emitir como radiación, sino que la utiliza para, pues, transferir calor. Entonces ya la va perdiendo de otra forma, ¿no? Ya la va perdiendo de otra forma por conducción. Entonces ya no vuelve a emitir el 100% de su energía, ¿no? Eh, ahora, mm, por eso hay que muchos cuerpos que tienen diferente emisividad, ¿sí? Entonces, pero la definición de emisividad es eso, verdadero, es eso, el 95% de energía que posee. En este caso, ¿no? Si la emisividad es 0,95. Ok, la 6. Bueno, la 6 pues es un clásico, es un típico problema donde hacen balance de radiación. Pues en la balance de radiación en Guayao a la 1 de la tarde se obtiene que la global es 0,8 Langlis por cada minuto, la termal es 0,4 Langlis y la contrarradiación es 0,3 Langley. Y bueno, si la superficie tiene un albedo del 25%, ¿cuánto es la radiación neta en Langlis por cada minuto? Ok, recopilemos datos. Yo suelo hacer siempre este gráfico muy simplificado, muy burdo, muy escueto de lo que es el balance de radiación. Yo trato de plasmarlo de esta manera para que sea un poco más claro, ¿no? El balance de radiación, pues, se divide en dos, pues, ¿no? Uno es el balance en onda corta y otro es el balance en onda larga. El de onda larga lo acabamos de ver, ¿no? Se balancea justamente entre la cantidad de energía que sale de la Tierra, que es la radiación termal en onda larga, y la contrarradiación es la que entra, ¿no? Mientras que en el balance en onda corta, pues, se hace una suma aritmética de lo que entra, que es la radiación incidente, y se resta, pues, la reflejada, ¿no? La radiación reflejada, ¿no? Entonces, el grado de reflexión depende mucho del albedo de la superficie. No todas las superficies tienen el mismo albedo. El hielo, la nieve refleja mucho más que una superficie, pues, como por ejemplo, una pista o el asfalto, ¿no? Entonces, este es el balance, es como que entra y sale. ¿Qué entra? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto sale? La diferencia es lo que tengo, ese es el balance neto en onda corta y o el balance neto en onda larga. Si quiero saber el balance neto total, pues tengo que sumar estos dos. Sumo estos dos y me sale el Rn, que es la radiación neta o radiación neta, ¿no? Que no discrimina, pues, si es en onda corta o larga, simplemente es la cantidad de energía. Sea en onda corta o larga, es la cantidad de energía neta que tengo en el suelo. ¿Y para qué me sirve esa cantidad de energía neta en el suelo? Ya sea, pues, para calentar otros cuerpos de agua, calentar el propio aire, en fin, etcétera. Bien, estos son los datos, ¿no? Tengo la incidente que es 0,8, solo que en este problema le llaman global, así que si leen esto y van a preguntarse, ¿qué es global? Yo solamente he aprendido con radiación incidente, pero a esa radiación incidente también le llaman radiación global, ¿sí? Bueno, la termal ya saben cuál es, 0,4. Acá también se pone 0,4. Tengo la contrarradiación que es 0,3. Y bueno, el albedo es 25%. Y me preguntan, ¿cuánto es la radiación neta, no? ¿Cuánto es la suma aritmética de los dos balances? Ok, como les dije, la suma aritmética de los dos balances es la suma del balance en onda corta y onda larga. Y el balance en onda corta se resuelve de esta manera, ¿no? La incidente por uno menos el albedo. Y este es el balance en onda larga, ¿no? Entonces, el problema acá no es tan complicado, solamente hay que reemplazar 0,8, el albedo,
y las radiaciones en onda larga, ¿no? Entonces comienzas a operar, por ahí por allí usas su calculadora y bueno, te sale el valor del balance neto en onda larga. Perdón, el balance neto total. No es netamente en onda larga, es el balance neto total. Es 0.5 Langles por cada minuto. ¿Ok? Listo, este problema es muy aplicativo. Tengo A, tengo B, calcula C, algo así es. Preguntas, dudas, consultas, todo claro. Todo claro, me dicen. Ok, perfecto, entonces seguimos avanzando. La 7. Ya entramos a la parte de humedad. Bueno, por lo general, a menor temperatura del aire, mayor humedad absoluta es la pregunta. Ok, si en su cabecita se les complica imaginarse, ¿qué pasa si tengo menor temperatura? ¿Qué pasa con la humedad? A veces uno quiere asociarlo, digamos, de manera muy empírica, ¿no? O sea, en la práctica, ¿qué pasa, no? Se expande, se contrae, más densidad. Y a veces se complica un poco, ¿no? Porque ya te cambian el término humedad absoluta a humedad absoluta. ¿Qué es humedad absoluta? Y si te hubieran puesto humedad relativa, o si te hubieran puesto humedad específica. Entonces ya son términos que ya comienzan a variar. Si bien los tres describen humedad, pero ya la fórmula cambia de cada uno. Entonces, si te vas a complicar, entonces yo suelo eh, usar mucho las fórmulas, ¿no? Para ver las relaciones directas o inversas. Entonces, la primera, pues dice, por lo general, a menor temperatura, mayor humedad absoluta. Entonces, yo busco la fórmula de la humedad absoluta, que es esta de acá, y comienzo a hacer la relación. Menor temperatura, es decir, si esta temperatura es menor, ¿qué pasa con la humedad absoluta, que es esto de acá? Debería aumentar, ¿cierto? Obviamente no me dice nada de la presión parcial, esta la considero constante, ¿no? Solamente entraría a jugar la temperatura y la humedad absoluta. Si disminuye la temperatura, obviamente todo esto se hace mucho más grande y por ende, pues, la humedad absoluta aumentaría. Entonces, es justamente lo que me dice la premisa. A menor temperatura, mayor humedad absoluta. Correcto, esto es verdad. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo, perfecto. ¿Qué más? Por lo general, a mayor temperatura, menor presión de saturación. Bueno, nuevamente voy a la fórmula de la presión de saturación. Mayor temperatura, ¿dónde está? Acá está la temperatura. Si esto lo aumento, ¿qué pasa? Si aumento la temperatura, ¿qué pasa? Todo esto aumentaría, ¿no? Y por ende, todo esto también tendría que aumentar. Y si no te queda muy claro, pues acuérdate pues, de la curva de saturación, que es una curva exponencial, que en el eje X está la temperatura y en el eje Y está la presión de saturación. Obviamente, a mayores temperaturas, mayor presión de saturación, ¿sí? Entonces, a mayor temperatura, menor presión de saturación, esto sería falso, ¿sí? Porque acuérdate de la curva. Si por aquí te complicas, acá está multiplicándose, pero acá suma. Entonces comienzas a complicar. Entonces, para que no te compliques, acuérdate también de la curva de saturación, ¿sí? O haz simplemente algunos casos en específicos. Comienza a reemplazar acá 20, 20, después compara 30, 30 y vas a darte cuenta que a mayor valores, mayor va a incrementar, mayor va a ser todo. En fin, entonces hay una relación directa.
entre estas dos. Directa o en este caso sería exponencial positiva, ¿no? Ya. ¿Todo claro con esta? Sí, profesor. Ok. La tercera. Manteniendo constante la temperatura de rocío a menor presión atmosférica, mayor humedad específica. Me mareé. A ver, vamos a borrar todo y colocamos esta última fórmula. Manteniendo constante la temperatura de rocío a menor presión atmosférica, mayor humedad específica. Bueno, manteniendo constante. Bueno, habla de la humedad específica, ¿no? Bueno, la humedad específica, este de acá es su fórmula, la humedad específica. Entonces vamos a poner otros colores para que no se pierdan. Voy a poner celeste. A menor presión atmosférica, presión atmosférica. La presión atmosférica está acá, mira. ¿Sí? Y dice temperatura de rocío también habla. Bueno, la temperatura de rocío vamos a ponerla de color verde. Ya. Pero no hay temperatura de rocío en la fórmula de la humedad específica, pero sí está la presión parcial. ¿Y la presión parcial de qué depende? Bueno, la presión parcial depende de la temperatura de rocío. En otras palabras, hablar de presión parcial es lo mismo hablar que temperatura de rocío, porque hay una relación, ya vimos que esto es una relación exponencial positiva, ¿no? Directa positiva. Entonces, si hablo que hay mayor temperatura de rocío, va a haber mayor presión parcial. Si hablo que hay menor temperatura de rocío, va a haber menor presión parcial, ¿sí? ¿Se me está entendiendo? Si esto es mayor, esto también aumenta. Entonces también acá esto aumentaría. Ok. Bien. Listo. Entonces vamos con la relación, ¿no? Con la relación que está habiendo. Manteniendo constante la temperatura de rocío. Ah, mira, te lo simplifica mucho más. Ni siquiera te hablan pues de que si sube, si bajan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Borramos esto. Y dice que si mantienes constante. Constante. Entonces, ya, constante. Entonces, si esto de acá es constante y solamente te dicen a menor presión atmosférica. Menor presión atmosférica. A menor presión atmosférica. Entonces, significa pues que esto a la presión atmosférica eh, es menor, ¿no? Si esto es menor, ¿qué pasa? Si la presión es menor, todo este denominador, ¿qué pasaría? Si la presión es menor, tendría a acercarse pues a valores más pequeños, menos todo esto, que es un número cercano a cero, todo el denominador sería pues mucho más pequeño, ¿no? Si todo el denominador es pequeño, todo esto tendería a aumentar. Por ende, la humedad específica, ¿qué pasaría con la humedad específica? También tendería a aumentar, ¿sí? Entonces, si mantengo constante la temperatura de rocío, es decir, si mantengo constante la presión parcial y a menor presión atmosférica, mayor será la humedad específica, pues sí, lo acabamos de explicar. Entonces, esto de acá es verdad. Las demás, pues esto era verdad, esto de acá era falso, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, esto de acá, como les digo, tienen que pues, relacionar con las fórmulas y ya. Perfecto. Entonces, sigamos. La 8. En la variación horaria de la humedad relativa se observan menores valores de humedad relativa en horas del mediodía que en la madrugada y en la noche. ¿Esto a qué se debe? Bueno, vamos a ver. Suelo colocar la fórmula de la humedad relativa acá, que es básicamente esto de acá. Entonces, acuérdate pues que la humedad relativa es la presión parcial sobre la presión de saturación, que en otras palabras
es como que la temperatura de rocío sobre la temperatura del aire, ¿cierto? Es proporcional, ¿ya? Entonces, aquí les voy adelantando. ¿Qué pasa si la temperatura baja? Pues si la temperatura baja, entonces la humedad relativa tendería a aumentar, ¿correcto? ¿Me estoy dejando entender? Matemáticamente esto, ¿se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? repítela, profesor, por favor. Ya, no te preocupes, mira. Ya, sí queda pues claro que la humedad relativa se calcula así, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Ya. ¿Qué pasa si desglosamos estas fórmulas? Acuérdate cómo es la presión parcial. La presión parcial o EA, presión de vapor, hace rato lo escribimos acá. ¿Cómo era esto? Esta de acá, ¿cierto? Esta era la fórmula de la presión parcial. ¿De qué depende la presión parcial? De la temperatura de rocío Ya, es decir, si la temperatura de rocío aumenta, ¿qué pasa con la presión parcial? aumenta. Aumenta, exacto. Acuérdate que es una curva de saturación positiva, ¿no? O sea, es una curva exponencial, ¿sí? Sí, Entonces, ¿queda profesor. claro eso? Que si la temperatura de rocío aumenta, aumenta la presión parcial. Sí, profesor, todo claro, que aumenta. Ok, entonces, hablar de presión parcial está en función de la temperatura de rocío, ¿cierto? Entonces, si esto aumenta, obviamente que esto también va a aumentar. Entonces, es algo proporcional, ¿sí? Si yo hablo de presión parcial, estoy hablando proporcionalmente de temperatura de rocío, ¿no? Entonces, en vez de colocar, digamos, en vez de colocar presión parcial acá en la fórmula de humedad relativa, en vez de colocarlo acá, en vez de colocar presión parcial, también podría colocar temperatura de rocío, ¿cierto? No te digo que dividir temperatura de rocío entre temperatura me va a dar la respuesta de la humedad relativa, pero si yo hablo de temperatura de rocío y hablo de temperaturas, puedo inferir cuál será la humedad relativa, ¿no? Entonces, presión parcial es básicamente proporcional a temperatura de rocío. ¿Queda claro eso? Sí, Y lo mismo ocurre con presión de saturación, que está en el denominador. Presión de saturación no depende de la temperatura del aire, ¿cierto? Y acá lo coloco en la fórmula. ¿Esto no es la fórmula de presión de saturación acá? ¿De qué depende la presión de saturación? De esta temperatura, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Me estoy dejando entender? sí, Me dirán, pero Kevin, ahí dice TS, es temperatura del bulbo seco. Y acuérdense pues que la temperatura del bulbo seco es la temperatura del aire. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, la presión de saturación está en función de la temperatura del bulbo seco o la temperatura del aire. Si la temperatura del bulbo seco o del aire aumenta, ¿qué pasa con la presión de saturación? aumenta. Aumenta también, ¿no? Entonces, es proporcional, ¿sí? Si esto aumenta, esto también aumenta. Entonces, en vez de colocar presión de saturación, podría colocar, pues, temperatura del aire o temperatura del bulbo seco, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, ¿qué pasaría si estos dos son iguales? La humedad relativa sería 100%, ¿no? ¿Y qué pasa si las dos temperaturas son iguales? Pues también la humedad relativa sería 100%, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si calcularía con temperatura de rocío, calcularía la presión parcial, encontraría pues que sería igual a la temperatura si calcularía la presión de saturación. Me saldría 100%, 100%. Eso suponiendo que en el caso que sean ambas iguales, ¿no? Pero eh, puede darse casos que no sean iguales, pues que sean diferentes, pues ahí se va a variar la humedad relativa.
Pero a lo que voy es lo siguiente, que cuando hablo de humedad relativa, puedo entenderlo como la relación entre la presión parcial y la presión de saturación. La humedad relativa se entiende como estos dos, ¿no? Como la relación entre estas dos presiones. Pero también puede entenderse como la relación entre la temperatura de rocío y la temperatura del aire. ¿Sí? Ok. Entonces, como por eso les decía, matemáticamente, si disminuimos, si disminuimos la presión de saturación, ¿qué pasa si disminuimos la presión de saturación? ¿Qué pasa con la humedad relativa? Voy a colocarlo de ese otro lado. Si tienes acá la humedad relativa y está en función de la presión parcial y la presión de saturación, ¿qué pasa si yo disminuyo la presión de saturación? ¿Qué ocurre con la humedad relativa? Aumenta, Percy me ha dicho que aumenta, exacto. Si no me creen, pues hagamos un ejemplo. Dividan 20 entre 10. ¿Cuánto es? 2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si divides 20 entre 2? ¿Cuánto te sale esto? 10. 10, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo al denominador lo achico más, entonces el resultado va a crecer. En este caso, el resultado es la humedad relativa. ¿Se entiende eso? ¿Me estoy dejando explicar? Sí, profesor. Ok, entonces la conclusión de todo esto es que si yo disminuyo la presión de saturación, la humedad relativa aumentaría. Y si yo aumento la presión de saturación, la humedad relativa, ¿qué pasaría? O sea, al aumentar la presión por saturación, o sea, la humedad disminuiría. Exacto, disminuiría, ¿no? Muy bien. Entonces hay una relación inversa entre la presión de saturación y la humedad relativa. Hay una relación inversa. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Mientras otra disminuye, la otra aumenta, ¿sí? Es una relación inversa. Entonces, yo solamente estoy hablando en función de la presión de saturación. Pero, también podría hablar lo mismo si hablo de temperatura de rocío y temperatura del aire. ¿No es que son proporcionales? ¿Qué pasa si la temperatura del aire disminuye? Entonces la humedad relativa aumentaría o disminuiría. Véanlo matemáticamente. Si la temperatura, Aumentaría la claro, humedad. claro, si la temperatura disminuye, la humedad relativa tendría que aumentar. Matemáticamente, claro, ¿no? Después vamos a ver la explicación, digamos, física, qué ocurre, ¿no? ¿Y qué pasa si la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con la humedad relativa? Disminuye. Disminuye, muy bien, exacto. Yo les pregunto, ¿en qué momento del día la temperatura aumenta? Bueno, bueno, ¿En la sería ya madrugada? cerca sería ya o sea, más ¿Hacia el allá de mediodía? ¿Hacia el más allá del mediodía, sí o mediodía. no? Sí. Hacia el mediodía, 2, 3 de la tarde, exacto. Muy bien, Percy, muy bien, Leonardo. Entonces, ¿cuándo aumenta la temperatura al mediodía, cercano al mediodía? Entonces, si la temperatura aumenta al mediodía, ¿qué pasará con la humedad relativa al mediodía? Va a Cae, ¿sí disminuir. o no? Claro, cae, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si la temperatura disminuye? ¿Cuándo la temperatura disminuye? ¿En qué momento del día? Ya a acercarse la tarde, ya por la noche, o noche madrugada. Exacto, noche y madrugada. Entonces, cuando la temperatura disminuye en la noche y la madrugada, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Qué va a pasar con la humedad relativa? Va a aumentar. Aumentar, ¿no? Y eso ocurre y eso se nota mucho en los gráficos de temperatura y humedad relativa. Vamos a verlo. Acuérdense que la madrugada es donde aumenta y al mediodía la humedad relativa disminuye, ¿sí?
Entonces, vamos a ver el gráfico de cómo se comporta esto en la noche, en todo el día, básicamente, ¿no? Vamos a identificar acá, por ejemplo, las horas, ¿no? Por acá es alrededor del mediodía, mira, por acá es alrededor del mediodía, ¿sí? Esto es una gráfica temporal horaria de la temperatura y la humedad relativa. La temperatura es la curva roja y la humedad relativa es la curva verde, ¿sí? Entonces en el eje X tenemos las horas y en el eje Y tenemos el valor de la temperatura y el valor de, otra vez, no sé qué cosa presioné, ¿qué me apareció eso? Ok. Les decía pues que en el eje X tenemos las horas, en el eje Y tenemos las temperaturas y las temperaturas en este lado y las humedades relativas en este otro lado. La curva roja es la temperatura y la curva verde es la humedad relativa y en el eje X están pues las horas, ¿no? Date cuenta que aquí están las horas cercanas al mediodía, ¿sí? 11 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde. ¿Y la madrugada dónde está? La madrugada está acá, 4, 6 de la mañana. Por acá está la madrugada, ¿sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor, todo claro. Entonces comenzamos a analizar las curvas. Vamos a analizar solamente la humedad relativa. Fíjense la humedad relativa, ¿no? Olvídense de la curva roja. La humedad relativa, ¿por dónde viene? Por acá, ¿no? Empieza en la madrugada. ¿Qué valores tiene la humedad relativa en la madrugada? Entonces Bueno, comenzamos a ver qué valores 93, tiene, chicos. cerca del 94%. Son valores bien altos, ¿no? Noventa y tantos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega el mediodía? Mira cuando el mediodía, ¿cómo están los valores de la humedad relativa? ¿Cuántos son esos valores? Bajos, 80%, 77. 70, 80%, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? En la madrugada, valores altos y en la mediodía, valores bajos, ¿sí? Ahora, fíjense la curva de la humedad, de la temperatura. Fíjense la curva ahora de la temperatura. Es una relación inversa o directa. Mira la temperatura en la madrugada. ¿Cómo es la temperatura en la madrugada? 5 o 6 grados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al mediodía? ¿Qué pasa con la temperatura? Ha Aumenta, aumentado. aumenta, ¿sí o no? Entonces hay una relación inversa, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que hay una relación inversa entre la humedad relativa y la temperatura? Gráficamente ahora se entiende y en la vida cotidiana también se entiende, pues la temperatura es más baja en la madrugada y en el mediodía es mayor. Ahora comprenden por qué la humedad relativa es más alta en la madrugada. Yo les pregunto nuevamente, la humedad relativa es alta en la madrugada, ¿por qué? Por los niveles bajos de temperatura. Exacto, por los niveles bajos de temperatura. ¿Sí? Entonces se ha entendido por qué en la madrugada la temperatura, por qué en la madrugada la humedad relativa es alta y por qué al mediodía la humedad relativa es baja. ¿Sí? Todo depende mucho de la temperatura. Solamente estoy comparando con la temperatura. ¿Sí? En un día la temperatura se mantiene cambiando. Mejor dicho, durante el día la temperatura cambia. Pero acuérdense pues que en la fórmula de humedad relativa, la manera proporcional depende de la temperatura de rocío y de la temperatura, ¿sí o no? Entonces hemos estado hablando en función de la temperatura. ¿Y qué pasa con la temperatura de rocío? ¿Influye? Claro que influye. Sin embargo, en un día, la temperatura de rocío no suele cambiar mucho en un día. Durante todo el día no suele cambiar mucho, ¿sí? Lo que cambia más es la temperatura. Entonces, las premisas. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, la primera premisa dice pues que la temperatura del punto de rocío disminuye hacia el mediodía. No, esa no es. La B dice la presión de vapor actual disminuye significativamente hacia el mediodía.
Hablar de temperatura de rocío es lo mismo que hablar de presión de vapor actual. Entonces, es lo mismo, la A y la B son lo mismo. La C, la temperatura del aire adquiere valores altos hacia el mediodía, ¿verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? Exacto. La D, el aire más seco en horas del mediodía, pues no, ¿no? ¿Todas son correctas? Bueno, no, solamente la única correcta sería la C. ¿Se ha entendido? Pues una pregunta, lo que tengo dudas sobre la clave es, ¿a qué se refiere con aire más seco? ¿Se refiere a la temperatura del aire seco? No, se refiere pues a que el aire no tiene vapor de agua, algo así, Ah, ya, ya. ¿sí? A eso se refiere. Ya, pues, muchas gracias. Ya, listo. Bueno, si se ha entendido, perfecto, ¿no? Vamos con la 9. Bien, en la 9 dice lo siguiente, marca verdadero o falso respecto a la evaporación. La evaporación, pues, es el proceso por el cual de una superficie de agua, pues, se va perdiendo vapor de agua. Y esto depende mucho de ciertos factores, ¿no? Como que la velocidad del viento. Si la velocidad del viento es baja, la evaporación sería más alta. La respuesta es falso, ¿no? Mientras más velocidad del viento, más será la evaporación, porque el viento sopla con tanto vigor que ayuda a escapar las partículas eh, de agua, digamos, hacia la atmósfera, ¿no? La B. La humedad relativa es, cuando la humedad relativa es cercana al 100% ocurriría mayor evaporación, y esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense pues que la atmósfera, o mejor dicho, el ambiente siempre trata de buscar un equilibrio. Si en un lugar tengo más concentración de algo respecto a otro lugar, la naturaleza va a tender a querer equilibrar. Entonces va a tender a querer llevar esa concentración, ese lugar donde hay mayor concentración de alguna cosa, va a tener que va a querer llevarlo hacia el lugar que tiene menor concentración. En este caso, si tuviéramos una humedad relativa de 20% en la atmósfera, entonces ¿qué significa que humedad relativa es 20%? Pues que la atmósfera no está saturada, correcto, ¿no? No está saturada, significa que la atmósfera puede seguir albergando vapor de agua. Entonces, digamos, el agua de un lago, pues, tendería a seguir evaporando, ¿no? ¿Para qué? Para poder llenar la atmósfera de vapor de agua, porque la atmósfera está con poco vapor de agua. Sin embargo, ¿qué pasa si la humedad relativa es el 100%? Si la humedad relativa es el 100%, yo les pregunto, si la humedad relativa del aire es 100%, ¿el aire querrá seguir admitiendo más vapor de agua o ya estaría lleno, saciado de vapor de agua? Yo estoy saturado. Exacto, muy bien, Leonardo, ya estaría saturado. Entonces, si ya está saturado, ¿el lago tendería a emitir o a evaporarse? Ya no, pues no, porque si el aire está saturado, entonces el lago ya no hay un gradiente digamos, por así decirlo, de vapor de agua, ¿no? Porque tanto el océano, tanto el lago como el aire tendrían, digamos, zonas digamos, con bastante vapor de agua, ¿no? Entonces ya no habría un gradiente que jale, digamos, vapor de agua del lago hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando la humedad relativa es 100% 100% cercano al 100%, no favorece pues a la evaporación, ¿no? Al contrario, inhibe la evaporación. La C, la temperatura del lago es mayor que la temperatura del aire. Bueno, esto es también muy intuitivo, ¿no? Si el agua está más caliente, más se va a evaporar, ¿no? Porque a mayor temperatura, ¿qué significa mayor temperatura? Bueno, mayor temperatura significa pues que la energía cinética
las moléculas es mayor, es decir, moléculas de agua se están moviendo con mayor velocidad, ¿no? Si se mueven con mayor velocidad es más probable de que logren escapar, vencer la tensión superficial y, bueno, pasar a estado gaseoso, ¿no? Que es el vapor de agua, ¿no? Entonces, esto sí es verdad, a mayor temperatura del lago mayor es la evaporación, ¿no? Listo. ¿Preguntas, dudas, chicos? Todo lo profesor. Ok, bien. Eh, Esto es lo siguiente, la temperatura y la temperatura del bulbo húmedo en la molina a las 19 horas son 18,9 y 14,6. ¿Ok? ¿Qué más? Eh, a partir de ese momento, o sea, a partir de las 7 de la noche, ¿qué ocurre? Ocurre pues que la temperatura del aire empieza a enfriarse, ¿no? O sea, el aire comienza a enfriarse por irradiación, a razón de 0,8 grados centígrados por hora, ¿no? ¿A qué hora se formará niebla, dice? ¿A qué hora, en qué momento del día de la noche se formará niebla? Te están preguntando. Bueno, comenzamos a resolver. ¿Para qué tiene que ocurrir para que forme niebla, chicos? A ver, ¿qué tiene que ocurrir para que comience a formarse niebla? Me dicen que lo más relativo está al 100%. Ok, ¿qué significa eso? Que está al 100%, que la atmósfera esté Estoy saturada. exacto, que esté saturada. Y ahí ya me lo van adelantando, que la temperatura de rocío sea igual a la temperatura del aire. En este caso, como es un proceso donde vamos, es un proceso combinado, podríamos considerar aquí, porque tenemos que llegar de la temperatura a la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? Acuérdense que en la saturación voy a buscar eh, la curva de saturación. em, una imagen, allá, curva de saturación, vapor de agua. Ninguna me ayuda. Quizás pueda ser esta de acá, quizás puede ser. Ya, esta de acá. Acuérdense que para llegar a la curva de saturación, para llegar a esta curva roja es la curva de saturación. Para llegar a esa curva de saturación, puedes disminuir solamente la temperatura. Cuando llegues a ese punto, encuentras la temperatura de rocío. Pero también hay otro valor intermedio cuando disminuyes la temperatura, pero también aumentas el vapor de agua. Entonces llegas mucho más rápido a la saturación con la temperatura del bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces, en este momento, en este punto, tengo la humedad relativa a 100%, ¿no? Cuando la temperatura del aire es igual a la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, según este problema, vamos a borrar. eh, según este problema, eh, resulta pues que la temperatura comienza a caer a partir de las 19 horas. De 18,9 queremos que llegue a 14,6. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Esta es la temperatura del bulbo húmedo.
Entonces, la presión de saturación del bulbo húmedo es 16,61 y la presión de parcial es 13,82, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, la temperatura de rocío es 11,8 y bueno, la respuesta sería 8,9 horas, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, con la temperatura del bulbo húmedo, voy a calcular la presión de saturación del bulbo húmedo, que es 16,61. Y con la presión de saturación del bulbo húmedo puedo calcular la presión parcial y a partir de la presión parcial puedo calcular la temperatura de rocío. ¿Sí? Entonces, con la temperatura de rocío, que es 11,8, puedo calcular pues la diferencia, ¿no? ¿Cómo así? Pues vamos a restar. Pues, por ejemplo, vamos a poner este valor que sea 18,9, ¿no? 18,9 menos 0,8 por X, que es la cantidad de horas, y tiene que ser igual a 11,8. ¿Sí? Entonces comenzó a resolver. Por ese lado me quedaría pues 7,1 X y acá sería entre 0,8. ¿Cuánto es 7,1 entre 0,8? Te tendría que salir 8,9. Bueno, Sale no me 8 acuerdo. Sale como 7 8,75. 7,1 entre 0,8, ¿cuánto sale? 8,875. Ya, redondeando sería 8,9. ¿Ya? Sí, Entonces, tendría que pasar 8,9 horas para que llegue a calcular la temperatura de rocío. Entonces, si son las 7 de la noche, bueno, vayamos con 8 horas primero. 7 de la noche hasta las 12 de la noche serían pues 5 horas y después hasta las 3 de la mañana tendría 8 horas ahí, ¿no? Entonces, digamos, la niebla empezaría a formarse entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profesor. Sí, acá son las 7 de la noche, 7 p.m., hasta las 12 de la noche y después a las 3 de la mañana. Aquí tengo 5 horas y acá tengo 3 horas. Y entre 3 y 4 pues comenzaría a formarse, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo 3 más 5 8, pero es 8,9. O sea, un poquito más de las 3 de la mañana, ¿no? Acá sería el 0,9, algo así. Entonces, como no llega a ser a 9, entonces no llega a las 4 de la mañana. Sería entre 3 y 4 de la mañana. Esa sería la respuesta. Ya. Ok. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Ok, bien, perfecto. ¿En qué momento del día, de las 24 horas que hay, pues ocurre que la radiación termal es cero? ¿En qué momento del día la radiación termal es cero? Bueno, yo suelo colocar mucho esta gráfica donde se ven pues las curvas de radiación en onda corta y onda larga. La onda corta es el balance neto en onda corta es la curva amarilla, es en onda corta, y en la onda larga pues es la curva roja, ¿no? Bien, entonces, me dicen, pues, Rocío y Seco es 7 a.m., me dicen. ¿A qué te refieres, Percy? No te entiendo. Ah, ok, ok. Sí, bueno, haces el cálculo, empieza desde las 7 de la noche, se tienen que sumar 8,9 horas. Entre 3 y 4 de la mañana salía. Bien, estas curvas, como les decía, son las balances de radiación neta en onda corta. Dense cuenta, en onda corta el amarillo y en onda larga el rojo, ¿no? Dense cuenta cómo la curva roja, que es el balance neto en onda larga,
nunca llega a desaparecer. Siempre hay balance neto en onda larga. Incluso en la noche y madrugada, donde básicamente el suelo ya está perdiendo casi toda su energía, sigue siendo poca, pero nunca llega a ser a cero. Mientras que el balance neto en onda corta, pues desaparece cuando se oculta el sol, ¿no? Ahí es cero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento de las 24 horas ocurre que la radiación termal es cero? ¿En qué momento la radiación termal es cero? Pues ya me dijeron, creo que en el chat, bueno, en el chat me dice la RN puede llegar a cero a las 7 de la mañana. Sí, la radiación termal puede llegar a cero, la radiación neta puede llegar a cero a las 7 de la mañana, pero acá me están preguntando de relación termal, la radiación termal, ¿cuándo es cero? ¿Cuándo es Bueno, cero la radiación termal? Te están preguntando. viendo el gráfico, o sea, nunca es cero, o sea, Sí, en todo exacto, nunca es cero la radiación termal. Exacto. La respuesta sería la D. La radiación termal, que es esta la que sale de la Tierra, nunca es cero en ningún momento del día. Siempre hay radiación, siempre está la curva roja. Ahora bien, están hablando de la radiación termal, pero la radiación neta en algún momento es cero, aprovechando esta gráfica. sí, Sí, ¿no? Es acá, ¿no? En los cruces, ¿no? En los cruces es cero. ¿Por qué? Porque ahí está el balance. Ahí está dándose el balance. Es decir, lo que entra es lo mismo que sale. La onda corta que se está ganando es la misma de la onda larga que se está perdiendo. Entonces, justamente en esos balances ocurre pues la temperatura mínima y la temperatura máxima, ¿sí? Pero como en este problema está hablando de radiación termal, pues termal nunca es cero, la termal. En base a la figura, indicar verdadero o falso. Bueno, esta es una curva de un perfil vertical de temperatura. La temperatura comienza a disminuir, como ya sabemos, en la troposfera. Sin embargo, a veces ocurre que aumenta. A esos aumentos se le llama inversiones térmicas y nuevamente sigue disminuyendo. A esta de acá, que es la inversión térmica, se la puede eh, caracterizar como que la parte superior de la inversión se le llama tope y la parte inferior de la inversión se llama base. ¿Sí? Generalmente suele ocurrir esto, por ejemplo, y por ejemplo, en zonas frente a nuestras costas es muy típico que ocurre esto y se suele formar nubes debajo de la inversión, ¿no? Esas nubes son los tipos estratos. Ya lo acabamos de ver en la imagen de satélite, ¿no? En la imagen de satélite se vio, ¿no? Por ejemplo, acá, otra vez lo muestro. Todas estas nubes que ven frente a la costa del Perú son nubes de tipo estratos. Son nubes bien bajas, que no pasan quizás los 1000 metros. 1000 metros es un poco más, de repente estoy exagerando, pueden ser 1000 metros, pueden ser a veces 800, 500 metros, 600, 700, pero más allá de los 1000 metros no pasa. Son nubes bien bajas. Por eso que a veces cuando subimos quizás a un cerro, a alguna montaña, a una colina, a alguna loma, podemos ver el manto de nubes debajo, ¿no? Porque son nubes bien bajas. Porque sobre eso está la inversión. La inversión térmica es esto de acá, ¿no? Entonces, resolvamos las preguntas, pues, ¿no? En el punto base de la inversión, la temperatura del aire es igual a la temperatura de rocío, ¿verdad o falso? verdad. Exacto, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí en el punto base de la inversión está justamente terminando la nube y la nube es básicamente una capa donde la humedad relativa es El 100%. el 100%, muy bien, que significa que la temperatura y la temperatura de rocío son iguales en cada nivel de la nube, que en otras palabras significa que la presión parcial es igual a la presión de saturación, ¿sí? Entonces la A es verdadero. La B, entre el punto base de la inversión y el punto tope, la humedad relativa es 100%. Es decir, acá la inversión, la humedad relativa es 100%, te están preguntando. ¿Qué dicen? Falso, muy bien, esto de acá es falso, esto no ocurre. Todo lo contrario, es, es cualquier valor menos el 100%, incluso mucho más bajo que el 100%, puede ser 20, 10, 15, 30%, bien bajo. Sí que es falso la segunda, muy bien, ya se habían adelantado. La tercera.
El déficit de saturación entre el tope y la base es bajo, o sea, en la inversión. Acá hay un déficit de saturación. ¿Hay un déficit de saturación o hay saturación? Hay déficit de saturación, ¿cierto? Si hay déficit, este déficit es bien, bien alto, pero acá me dicen que es bajo, así que es falso. Muy bien. Acuérdense que el déficit de saturación es pues básicamente la presión de saturación menos la presión parcial, es decir, cuánto tengo en la capacidad máxima y cuánto tengo de lleno. Por eso ya siempre hablo pues de un ascensor, la capacidad máxima es 20 personas y solamente hay 2 personas. Entonces ahí el déficit es bien alto y eso ocurre justamente sobre las nubes, en la inversión térmica ocurre eso. Mientras que el déficit de saturación en la nube, ¿cuánto sería el déficit de saturación en la nube, chicos? Cero. Cero, cero, muy cercano a cero. Muy bien, casi nulo. Perfecto, sí me están entendiendo. Muy bien, me están entendiendo, perfecto. 13. Métodos de combate de heladas. Bueno, tenemos tres enunciados y yo acá pues clasifico los métodos según la guía, ¿no? Hay métodos pasivos pues que uno los hace, bueno, los productores, los agricultores lo hacen pues antes de que llegue la temporada de heladas. Por eso son pasivos, porque cuando ya llega la helada, pues los productores están como, ya no están tan estresados, están más tranquilos porque ya han prevenido con anticipación. Sin embargo, aquellos que tal vez no tomaron la precaución muchos meses antes de las heladas, se ven preocupados cuando ya llegan las heladas recién. Entonces ahí recién aplican otros métodos que son más activos, cuando ya están en la temporada de heladas. Entonces acá hay una serie, digamos, de técnicas, serie de métodos que se usan, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre ya una helada, cuando ya estás en temporada de heladas, por ejemplo, ahora, como ven, la sierra está muy, muy despejada, entonces posiblemente entre hoy, mañana y pasado mañana ocurren heladas en la sierra. Muy intensas. Ya la están ocurriendo, pero van a ser más intensas ahora. Estamos en temporada de heladas. ¿Qué hacen los agricultores? Pues inundan los terrenos, ponen techos de plástico en algunos cultivos, mm, eh, ah, y ponen aspersores de agua. Bueno, y si tienen la posibilidad de mezclar el aire con algún tipo de hélice, lo harán. Eso no es muy típico acá, lo hacen en otras zonas, eh, digamos que tengan la capacidad adquisitiva para poder adquirir este tipo de mecanismos, pero hay otros que pues ya emplean métodos pasivos desde antes que ocurran las heladas, pues evitan cultivar especies sensibles al frío, evitar las depresiones. No es bueno cultivar en el fondo del valle, no, no es bueno porque en el fondo del valle se acumula el frío, el aire frío, en fin, ¿no? Entonces, en base a esto de acá, pues uno tiene que discriminar, pues, y saber elegir, ¿no? Acá la respuesta, ¿no? Entonces, el riego por aspersión es un método pasivo. Bueno, la aspersión está acá, ¿no? No es un método pasivo, es todo lo contrario. Esto es falso, la primera. La aspersión no es pasivo, es activo, ¿sí? La primera es falso. La segunda, construcción de obstáculos en forma de paredes, plantar cortinas de árbol es una medida pasiva. Esto sí es pasiva. La tercera, instalación de techos de plástico transparentes sobre cultivos para evitar la pérdida de radiación termal. Esto también es verdad. Sí, no te preocupes, Leonardo, te equivocaste solamente en una. Pero, pero ya, bueno, pues acá estamos resolviéndolo, ¿no? Entonces así sería la respuesta, más o menos, ver falso, verdadero, verdadero. Eh, bien, sigamos. Creo que con esto acabamos. Sí, con esto acabamos ya. Entonces, acá te hablan de un cultivo de cebada, pues la cebada tiene una temperatura crítica de 1 grado Celsius, es decir, si bajas debajo de esta temperatura de 1 grado Celsius, puede ser muy probable que la planta muera, ¿no? A las 10 de la noche, la zona de cultivo, la temperatura era de 8, el rocío era de -10,
Durante la noche la temperatura cayó a razón de 1,2 grados Celsius por cada hora hasta la salida del sol a las 6 de la mañana. Entonces, se puede afirmar que ocurrió heladas de tal tipo, y bueno, hay que resolver, ¿no? Solo colocar este cuadro a las 10 de la noche qué teníamos y a las 6 de la mañana cuáles eran los nuevos valores. La temperatura crítica obviamente nunca va a cambiar, no cambia, digamos, de la noche a la mañana. Tendría que pasar varios meses o varias semanas para cambiar la temperatura crítica porque seguro que cambia en función del estadio del cultivo. Entonces, 1,1 no va a cambiar de la noche a la mañana. La temperatura sí cambia de la noche a la mañana. De 8 llegó hasta -1,6. Y la temperatura de rocío tampoco va a cambiar, ¿no? A menos que te lo indiquen acá en el enunciado, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué de 8 a -1,6? Bueno, no es muy complicado. De 8 le quito 1,2 por cada hora que ocurra hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿cuánto fuera la hora? Acá voy a poner en vez de H. ¿Cuántas horas hubo en en todo el transcurso del día, o mejor dicho, de la noche? Aquí pues desde las 10 hasta las 6 son 8 horas, ¿no? Entonces aquí hubieron 8 horas. Entonces el cálculo de esto me da un valor y esa es la hora 1 menos 1,6, ¿no? Menos 1,6. Ok, entonces a las 6 de la mañana comenzamos a resolver el problema, ¿no? Pues, ocurrió una helada agronómica, chicos. Es una helada agronómica y helada meteorológica negra a la vez. Vamos a ver. Agronómica, pues sí fue, ¿no? Porque la temperatura cayó por debajo de la temperatura crítica. -1,6, menor que a 1, ¿no? ¿Fue meteorológica? Claro que fue meteorológica, porque la temperatura cayó menor a cero, ¿no? Fue negativa, -1,6. Ahora, ¿de qué tipo fue? ¿Fue blanca o fue negra? Para que sea blanca, la temperatura de rocío tiene que ser mayor a cero, pero la temperatura de rocío fue -10. Entonces, no fue blanca, fue negra. Fue en helada meteorológica negra y tal vez fue agronómica. ¿Y qué dijeron en el chat? Meteorológica negra y agronómica. Muy bien, chicos. Entonces, la respuesta sería la A, no. Esta no es. Tampoco la B, tampoco la C, sería la D y la E, ¿no? ¿Listo? La D y la E serían las correctas. Bien, lastimosamente acá no me hablan pues que hubo viento en calma, noche despejada y fue el 10 de julio, por ejemplo. Si me hubieran dicho esos cosas en el enunciado, pues yo podría decir, ah, fue una helada radiativa invernal, porque el viento estuvo en calma, noches despejadas. Y si me dan la fecha todavía en julio, pues, de cajón, helada radiativa invernal. Sin embargo, no hay, no ocurrió esto. No pusieron en el enunciado eso. Bueno, fin, chicos. Dudas, consultas, todo quedó claro. Hemos hecho un repaso de la primera parte. Bueno, qué bueno que ha quedado todo claro. Igual si hay alguna duda respecto a algo, me la pueden hacer en el chat y con calma lo vamos viendo durante la semana. Otra cosa que también quería mencionar, si tienen exámenes pasados, preguntas nuevas que tal vez no hemos tocado acá, postéenlo en el grupo. Profe, puede resolver esto en el repaso, o profe, ayúdeme con esta. Entonces lo resolvemos. De tal manera salimos ganando ambos. Ustedes porque ya resolvieron el problema conjuntamente conmigo y yo porque aumento, digamos, el tipo de problemas que, digamos, a la hora de explicarnos los repasos, ¿no? De repente lo puedo incluir en el siguiente repaso, en fin, ¿no? Bueno, chicos, así queda la clase por hoy. Si no tienen más dudas, creo que quedamos por hoy. Gracias, chicos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Chao, chao. Gracias, profesor. Me gusta la clase.